Hola, bienvenidos a una nueva tutoría. Recíbela y dala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Si te sientes solo, enfrenta una integral. Sonríe al espejo al resolverla. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita hallar el promedio de las filas y columnas de los datos de una matriz, así como el promedio de toda la matriz. Planteamos la solución en un programa de 31 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iostream. Iostream es una librería que permite ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h también es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces, cuando usted necesite mostrar información en la salida estándar, es decir, en la pantalla, eso representará una salida de datos. Y cuando usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representará una entrada de datos. Luego, para usted realizar operaciones de entrada y salida de datos, va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción lo que hacemos es incluir el espacio de trabajo estándar de C++. Es decir, vamos a poder programar de manera más flexible. Pero si no incluimos esta línea de código, vamos a tener que usar nuestro propio espacio de trabajo. Y eso entonces nos obligará a ceñirnos a la semántica de programación de C++. Entre las líneas 9 y 31 vemos el main. El main es el método principal del programa. Recuerde que cuando un programa ejecute, entonces se van a incluir las librerías, se van a mirar entonces el espacio de trabajo usar y se va a buscar el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 11 vemos una matriz llamada A de orden 3×3, es decir, 3 filas, 3 columnas. Esta matriz se declara de tipo entero y se inicializa con 9 valores. Recuerde que las matrices son estructuras de datos estáticas, es decir, permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. O sea, aquí estamos reservando espacio de memoria RAM. Recuerde que las variables de tipo entero solamente almacenarán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 12 vemos cómo declaramos tres variables de tipo flotante. La variable acumulador filas, acumulador columnas y acumulador matriz. Esta última se inicializa a 0. Recuerde que las variables de tipo flotante solamente recibirán datos numéricos de tipo flotante y no numéricos o de otro tipo. Entre las líneas 14 y 28 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la x y va a empezar en 0, va a ir hasta 2, es decir, x menor a 3, y se va a incrementar de 1 en 1, es decir, x más más. Observe cómo dentro de este ciclo esa variable controladora x se va a declarar. Esto es una técnica muy usada, ya que suele olvidarse declarar estas variables en la parte superior del programa. Por eso es conveniente hacerlo dentro del ciclo for. Entonces, dentro de este ciclo, en la línea 16, vemos que a la variable acumulador filas le asigna 0. En la línea 17, a la variable acumulador columnas también le asigna 0. Esto se hace dentro del primer ciclo porque una vez termine el segundo ciclo, se van a calcular nuevamente una suma de filas y nuevamente una suma de columnas. Por eso se hace dentro del primer ciclo. El primer ciclo, el de la X, va a permitir recorrer las filas. Y entonces el segundo ciclo va a permitir recorrer las respectivas columnas. Entre las líneas 19 y 23 vemos este segundo ciclo, un ciclo for cuya variable controladora da y también va a tomar valores desde 0 hasta 2, es decir, y menor a 3 y se va a incrementar de 1 en 1. Recuerda que la instrucción y más más es similar a decir a y le asigna y más 1. Dentro de este ciclo, en la línea 21, a la variable acumulador filas le va a asignar lo que tiene la variable acumulador filas más lo que tiene la matriz A en la posición XY. Observe que aquí estamos recorriendo la matriz por filas. Esto quiere decir entonces que vamos a acumular o a sumar los datos de las respectivas filas de la matriz. Suponiendo que X valga 0, quiere decir que vamos a sumar los datos de la fila 0.
En la línea 22 a la variable acumulador columnas le vamos a asignar lo que tiene la variable acumulador columnas más lo que tiene la matriz A en la posición y, x. Observe que aquí estamos invirtiendo el valor de las ordenadas. Primero ponemos y y luego x. Observe que cuando usted tiene dos ciclos anidados, el ciclo que más corre es el ciclo interno. En este caso la y, el ciclo de la y es el que va a correr más rápido. Por eso, cuando x valga 0, y va a tomar 0, 1 y 2, y así sucesivamente. Entonces, cuando expresamos la matriz A en la posición y(x), estamos recorriendo la matriz A por columnas, y en xy estamos recorriendo la matriz A por filas. Al salir de este ciclo interno, entonces ya tenemos el valor de la suma de esa fila y el valor de la suma de esa columna. En la línea 24 a una variable acumulador matriz le vamos a asignar lo que tiene la variable acumulador matriz más lo que tiene entonces acumulador filas. Aquí estamos entonces acumulando el respectivo valor de la suma de todos los datos de la matriz para al final poder mostrar el promedio de datos de toda la matriz. Aquí igualmente hubiésemos podido acumular no el acumulador de filas sino el acumulador de columnas. Igual no importa, lo que interesa es sumar todos los datos de la matriz. En este caso lo vamos a sumar usando el acumulador de filas. Recuerde que ese acumulador de filas se actualiza cada vez que ingrese al primer ciclo. En la línea 26 vemos la instrucción code del mensaje el promedio de la fila x más 1 es de acumulador filas sobre 3. La instrucción code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. La pantalla. Entonces siempre que usted necesite mostrar información en la pantalla va a usar la instrucción code, luego menor y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. Usted puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de menor. Recuerde que el texto debe ir entre comillas dobles. También se pueden imprimir operaciones aritméticas, ya que la unidad aritmética realiza la operación y arroja el resultado. En esta línea 26 vemos que esta línea termina con la instrucción NDL. NDL lo que hace es un salto de línea, es decir, un enter. Y en la línea 27 imprimimos entonces el promedio de columnas. X más 1 entonces va a indicar cuál columna es a la que le vamos a imprimir el promedio. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Entonces, línea 29, al salir de los ciclos, es decir, del ciclo de la variable controladora X y de la variable controladora Y, entonces vamos a poder imprimir el promedio total de toda la matriz. Por eso en la línea 29 lo hacemos. Y el promedio total de toda la matriz viene a ser la variable acumulador matriz sobre 9. Recuerde que la matriz tiene 9 datos por ser de orden 3×3. Por último, en la línea 30 vemos el método "get". Este método lo que hace es permitir la espera de un ingreso de carácter de teclado. Es decir, cuando el programa ejecute vamos a poder visualizar la información de salida y luego presionaremos una tecla para poder cerrar la ventana de ejecución. Pero si no incluimos este método, lo que ocurre es que el programa compila bien, ejecuta normal, pero automáticamente se cierra la ventana, porque no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un algoritmo que permita hallar el promedio de las filas y columnas de los datos de una matriz, así como el promedio de toda la matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.